contar la verdad. Esa verdad que a veces es la primera víctima en tiempos convulsos. Y de esos tiempos convulsos y de su libro Contar la verdad, viene a hablarnos a Ceuta ahora el periodista Bieito Rubido. Periodista que no sé si le gusta definirse como periodista, o bueno, o prefiere definirse profesionalmente de otra manera. Ahora nos lo dirá él. Buenos días, Bieito. Hola, buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bieito Rubido fue director de ABC durante una década, de 2010 a 2020. Antes fue director de La Voz de Galicia y ahora dirige El Debate. Decía, sin embargo, si le gustaba o no definirse como periodista, porque unos días antes de convertirse en director de ABC, ya decíamos hace más de una década, en una conferencia en El Escorial decías que como director de un medio contratarías siempre antes a un economista o a un abogado que a un periodista. Eso nos dejaba un poco en mal lugar a los que estudiábamos periodismo o a los periodistas de esa época y de ahora. ¿Sigues pensando lo mismo? Vamos a ver, yo lo que a lo mejor me expresé mal aquel día. Lo que quería decir es que en una redacción no solo puede haber gente que haya estudiado lo que aquí en España impartimos como periodismo. Es decir, a mí me parece que una redacción hay que enriquecerla con gente de estación académica muy diversa. Y me parece que era interesante no solo tener lo que aquí llamamos graduados ahora, antes antiguos licenciados en ciencias de la información, junto con gente que haya estudiado Derecho, que haya estudiado Económicas, que haya estudiado Literatura o que haya estudiado Medicina o Ingeniería, porque eso enriquece las redacciones, eso hace que los periódicos, las redacciones de los periódicos, de las teles, de las radios, sean más cultas en realidad, estén más preparadas. Y yo siempre fui enemigo de que todo el mundo se formase de la misma manera para después ejercer el periodismo. Es decir, lo que en realidad quiero decir es que el acceso a la profesión periodística no tiene que ser única y exclusivamente por la vía de una facultad de ciencias de la información. Entonces, Ese era el matiz. Ese era el matiz. bueno, un matiz que en aquella época dejaba un poco al aire lo de si los periodistas eran bienvenidos o no en entonces la redacción de ABC. Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, el 90 y tantos por ciento de los miembros de la redacción de ABC, mientras yo fui director, eran periodistas de formación clásica de periodismo, ¿no? Su libro es un libro, al final, de amor al periodismo. De Sin hecho, el duda. título del libro es Cómo 40 años de oficio no me hicieron dejar de creer en el periodismo. ¿Son malos tiempos para creer en este oficio? Sí, probablemente. No es que sean absolutamente malos, pero no son buenos. Tenemos muchas dificultades de tipo económico. El fenómeno de Internet y la globalización ha venido a ponernos en situaciones muy difíciles que tenemos que saber superar. Y no es que diga yo que sean malas, digo que nos han puesto en una crisis donde efectivamente hay una crisis que se deriva varias crisis de ahí mismo, ¿no? El modelo de negocio, que se deriva de que ya no es el acceso a la información como lo era hace 30 o 40 años. Hoy el modelo de negocio es mucho más complejo. Hoy las nuevas tecnologías permiten a mucha gente hacer periodismo, con lo cual hay un nivel de intrusismo muy alto. Las autoridades tienen más mecanismos de control de la información, se generan más noticias falsas, viajan con más velocidad. En fin, en definitiva, las nuevas tecnologías han venido a favorecernos y a ayudarnos a hacer muchas cosas mejor, pero al mismo tiempo, como ocurre siempre a lo largo de la historia, en todas esas inflexiones históricas, pero al mismo tiempo nos vienen a poner en situaciones muy contradictorias, ¿no? El periodismo está ahora mismo un poco herido, yo creo que sí, en gran parte y en gran medida por las nuevas tecnologías. Y esto puede parecer una paradoja, pero no, es decir, las nuevas tecnologías nos permiten expandir el periodismo, nuestro trabajo, pero al mismo tiempo permiten o están ocasionando disfunciones, una disrupción tecnológica que es muy inquietante y que tiene mucho que ver más probablemente con la mentira y con la propagación de las mentiras que con otra cosa. Esas nuevas tecnologías no son una pata de ese periodismo dañado, pero también una cosa que está muy en vigor y que analiza mucho en su libro es la política. ¿Cómo afecta o cómo se relaciona la política y el periodismo?
¿Y cómo definiría la política, el momento político en el que estamos? Bueno, vamos a ver, la política y el periodismo siempre han estado muy unidas, es inevitable. La política a mí me parece uno de las más nobles dedicaciones que una persona puede hacer, por si entendemos que la política es un servicio a los demás, al interés general, al bien común, y no la entendemos como una actividad para medrar personalmente determinadas personas, ¿no? Desgraciadamente se da más esto último que lo primero. Pero el periodismo también es un servicio a los demás, es un servicio de ofrecer la verdad a la sociedad y a veces de actuar de conciencia crítica de ese poder político, incluso de ser un contrapeso. Yo nunca digo un poder, nosotros no somos un poder. Creo que a veces hay algunos periodistas que se les llena la boca diciendo poder, el cuarto poder. No, somos en todo caso un contrapoder, pero a mí me gusta definirnos como conciencia crítica del poder. Entonces, esa es la relación histórica de periodismo y política. La política actúa globalmente sobre la sociedad, el periodismo aporta datos en unas sociedades libres donde la opinión pública es muy importante y al aportar esos datos muchas veces pues actúa de esa conciencia crítica que tiene que ayudar, como otros muchos, no solo el periodismo, como otros muchos contrapesos que hay en democracia, ayudar a que no haya abusos de poder, que lo suele haber, claro, inevitablemente. No, en ese terreno no hay más abuso de poder ahora que lo podía haber hace 40, 50 o 100 años. Es decir, el político, aun cuando tenga nobles intenciones, siempre acaba inevitablemente en el ejercicio del poder desviándose en alguna dirección y el periodismo tiene la obligación de contar esas desviaciones. Sin embargo, esa conciencia crítica de la que habla y esa obligación a veces se tambalean con periódicos o medios de cualquier tipo, digamos, muy politizados o muy al servicio del político en lugar de al servicio de los ciudadanos. Sin duda alguna. Es decir, en estos momentos tenemos unos medios de comunicación excesivamente politizados. Es difícil salirse de esa espiral, porque, claro, por ejemplo, nosotros publicábamos en El Debate, que es el periódico que ahora dirijo yo, eldebate.com, publicábamos antes de ayer un informe con datos, no es la opinión emocionada de nadie, sino los fríos datos que el 70% del sistema mediático audiovisual de televisión en España tiene una óptica desde la izquierda, es decir, la derecha y el centro derecha apenas si está representado en los medios de comunicación audiovisuales en España, ¿no? Es algo bastante sorprendente, ¿no? Por lo menos que hubiese un 50-50, pero que sea un 70-75 frente a un 25, pues es francamente sorprendente. Claro, cuando entras en ese tipo de debates, de discusiones, de tertulias, en determinados programas, de determinados canales, pues es muy difícil abstraerte de la tensión y incluso de la crispación que en esos programas se da. Reconozco que cuando vas a uno de esos programas o eres muy templado, muy frío, o acabas cayendo en algunas prácticas que todos criticamos, ¿no? Que es la espectacularización de la política, la frivolización de la política y a veces incluso diría la simplificación de la política, porque se ha simplificado mucho el pensamiento político, sobre todo por las televisiones y por las redes sociales. No hay pensamiento elaborado a la hora de analizar momentos políticos puntuales y coyunturales de la vida de España, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por un lado, las redes, que todo se arregla en apenas 200 palabras, bueno, 200 palabras es muchísimo, sería ya un pensamiento muy elaborado, sí, ¿no? en 200 caracteres, o la frase genialoide que pueda soltar en una tertulia como reacción a un exabrupto de otro tertuliano, ¿no? En fin, necesitamos más sosiego en el análisis político. Usted, tanto usted como los periódicos que ha dirigido en los últimos años, ¿no? Se han siempre situado, digamos, en el centro derecha, ¿no? Sin embargo, estamos ahora mismo en un panorama más bien de izquierdas, ¿no? O de acuerdos entre izquierdas, ¿no? Dabas el dato del 70%. ¿Qué crees que se puede estar perdiendo con la izquierda
y si crees que es posible un acuerdo hacia el centro-derecha. Hombre, yo creo que, vamos a ver, la izquierda tiene unos valores y la derecha tiene otros, y el centro tiene otros. Es decir, aquí de lo que se trata es de aprender a convivir entre todos desde las ópticas políticas que cada uno de nosotros tenemos. Lo grandioso de la democracia en general, y esto es de perogrullo, pero es curioso porque vivimos en unos tiempos en que hay que volver a insistir en cuestiones muy elementales, es que hay que mantener unos consensos. Y lo más inquietante de la izquierda actual en España es que ha querido romper los consensos que han fundamentado y que han puesto y desarrollado la democracia desde 1977 hasta nuestros días. Y entre esos consensos elementales es que hay que respetar, por ejemplo, que gobierne la mayoría, hay que respetar que los jueces son un poder independiente, hay que respetar la opinión de los demás, no se puede criminalizar, como se está haciendo ahora, la labor de la oposición, esta manía permanentemente de criminalizar a la oposición porque se le atreve a discrepar. Hay que respetar las discrepancias, hay que respetar la libertad de expresión. Esos consensos son fundamentales para el desarrollo de la democracia. Y a mí lo que me inquieta del momento actual, de la política actual, es que la actual izquierda, la izquierda, donde se está imponiendo más el radicalismo de la extrema izquierda que la clásica socialdemocracia, que como dice la palabra era más democrática, era más tolerante y estaba más inclinada a la convivencia con fuerzas que discrepaban con ella. Y eso ha hecho progresar Europa desde la Segunda Guerra Mundial y eso ha hecho progresar España desde la muerte de Franco hasta nuestros días. Y ahora mismo nos encontramos en una situación en que todos esos consensos que han permitido avanzar a las sociedades europeas, a las democracias liberales, están siendo cuestionados por una corriente de extrema izquierda que curiosamente está invadiendo a la izquierda. No es exclusivo de Europa, se está dando en otros muchos lugares del mundo, pero eso es lo verdaderamente para mí inquietante del momento político actual, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? En su libro, de hecho, en ese sentido, hace una especial mención a cómo el PSOE se apoyó pues, en filoetarras y en independentistas, ¿no? Para, aprovechando pues, lo que diría, digamos, el juez de Prada en la sentencia de Gürtel, ¿no? Ganar una moción de censura y gobernar España. Entiendo que un Sí. poco ese es el panorama al que también se refiere, ¿no? Pues el modo en el que se llega al gobierno, ¿no? ¿Cómo lo analiza, digamos, desde su libro? ¿Qué aportaría? Bueno, yo básicamente le dedico efectivamente un capítulo entero a la moción de censura. Yo el libro lo divido en 4 partes. La primera parte la dedico a reflexionar sobre el periodismo, 10 capítulos sobre mi experiencia personal sobre el periodismo, que yo recomiendo leer. Bueno, recomiendo leerlo a todo el mundo, pero especialmente esos 10 capítulos a jóvenes que puedan interesarse por el periodismo. Hay otro capítulo que dedico a personajes que yo he conocido de la vida pública, desde antiguos presidentes del gobierno hasta gente como Fraga, como Hugo Chávez, en fin, como el rey Juan Carlos. Y después, finalmente, hay otra parte que dedico a grandes acontecimientos que yo viví como director de periódicos, ¿no? Y uno de ellos, sin duda alguna, es la moción de censura. Y la moción de censura, lo que yo digo es que, por supuesto, que es legal, faltaría más, se ajusta a las normas del parlamentarismo español, pero yo creo que tiene una deslegitimación de origen en el sentido de que se ha utilizado una vía, absolutamente se ha demostrado, se ha invocado un párrafo que aparece en una sentencia de 1000 folios que curiosamente es encontrada por el PSOE apenas 2 horas de hacerse pública la sentencia. Se sabe que ese párrafo después es rechazado por el Tribunal Supremo, no se estaba juzgando a Mariano Rajoy ni al gobierno de Mariano Rajoy, era un caso de corrupción de un grupo de personas que habían actuado, que era el grupo de la Gürtel, pero no se juzgaba ni a Mariano Rajoy ni al gobierno. Y después cuento algo que me parece que es fundamental y es que es la crítica que le hizo una gran parte de la sociedad española a Rajoy por no dimitir. Rajoy no podía dimitir. Podría dimitir, pero no arreglaba absolutamente nada. Incluso si dimitía parecía que era una cobardía que no se sometía
a la discusión y al debate de la moción de censura. La ley marca que cuando alguien convoca una moción de censura se tiene que llevar a cabo sí o sí, es decir, ya podría Rajoy dimitir que la moción se iba a seguir llevando adelante. Rajoy ya no podía convocar elecciones, una vez que se presenta la moción de censura ya no se puede convocar elecciones, entonces no le quedó más remedio que ir al matadero, sabiendo además, como sabía desde el primer momento, que el PNV no le iba a apoyar. Y esa historia pues yo la cuento con bastante detalle, porque me parece que es uno de los capítulos que, siendo recientes, todavía hoy la opinión pública española no lo tiene nada claro. Y tras esa moción de censura, tuvimos la moción de censura a Sánchez, aunque ya no aparece en el libro porque fue posterior, pero la vivió como director del periódico. ¿Cómo vivió ese ataque de Pablo Casado a Abascal? En el caso concreto que me hablabas de la moción de censura que Vox presentó posteriormente, que ya digo que yo ya no analizo en mi libro porque ya tenía el libro escrito, yo creo que ahí, bueno, ya sabes, son dos ópticas de políticas distintas, la del Partido Popular y la de Vox, coinciden en determinados territorios, pero discrepan, sobre todo yo creo que en las formas, en otros territorios. A mí me parece en fin, que es legítimo que Casado pudiese entender que aquella moción de censura en sí misma era una trampa al Partido Popular, como muchos entendieron que así era, porque se sabía perfectamente que la moción de censura no iba a prosperar y de alguna manera lo que quería era poner contra las cuerdas y en una contradicción al Partido Popular. ¿Crees que podrían, digamos, llegar a entenderse, Pablo Casado y Abascal? Yo creo que sí, yo creo que cuando llegue el momento concreto, si suman los dos para gobernar a España y sobre todo para dar una alternancia a la democracia, una de las esencias de la democracia es la alternancia, ¿no? Es decir, si llevamos desde el 2018 un gobierno socialista y ahora ya socialcomunista y dentro de 1 o 2 años hay la posibilidad de que Partido Popular y Vox sumen y puedan ofrecerle a la ciudadanía una alternancia desde el punto de vista del centro y el centro derecha, pues yo supongo que lo harán, porque si no lo hacen, desde luego se suicidarían tanto Casado como Abascal. En esas, digamos, alternancias, ¿no? Aznar cumplió su promesa de no superar las 2 legislaturas, ¿no? Cuando observa a otros políticos, ¿no? Aquí en Ceuta, por ejemplo, son 20 años los que lleva el presidente de la ciudad, ¿no? Pero bueno, también sucede en otras autonomías, ¿no? Cuando un político se aferra al cargo durante mucho más de 2 legislaturas, ¿cómo analiza esa situación? Bueno, vamos a ver, efectivamente yo creo que es bueno estar en política muchos años porque se adquiere experiencia y esa experiencia es un patrimonio que tiene el político, pero que además lo pone al servicio de la ciudadanía. Pero yo creo que en determinados cargos, como puede ser el presidente del gobierno, a mí me parece muy bien ese precedente que ha colocado el señor Aznar y que, dicho sea de paso, desde entonces ya por razones muy distintas, pero nadie lo ha superado. Es decir, tenemos solo el caso de Felipe González, que duró 14 años en la presidencia del gobierno, pero Aznar hasta hubo 8, Zapatero apenas 7 y Rajoy también apenas 7, ¿no? Es decir, llevamos ya, nadie supera los 8 años de mandato, espero que Sánchez tampoco, por el bien de los españoles, y a mí me parece que ahora mismo otra cosa es lo que son ayuntamientos, comunidades autónomas. Ahí está Fraga, que estuvo 4 mandatos en Galicia y la verdad es que, por ejemplo, desde Galicia, yo que fui director de la voz de Galicia, puedo decir que fueron 4 mandatos muy fructíferos, muy fecundos. Está Feijóo ahora en Galicia, que lleva 4 mandatos. Paco Vázquez en La Coruña estuvo 6 mandatos como alcalde y fue un extraordinario alcalde. El alcalde de Málaga, Paco Torres, es un extraordinario alcalde. Me parece que son distintas, como diría, registros, la alcaldía y la autonomía que el gobierno central. ¿Y qué cree entonces que necesita España para en las próximas elecciones generales? Hombre, España necesita muchas cosas, pero sobre todo necesita que los ciudadanos se planteen seriamente que los gobiernen, que nos gobierne, porque nos afecta a todos, que nos gobiernen con un sentido del interés general y del bien común, no con una visión sectaria desde una parte
del espectro político. Y sobre todo España necesita creer en sí misma. Es decir, nosotros tenemos que creer en España. Ahora estamos con que Teruel existe, con que Soria también, con que León ruge, con la España vaciada, con que Jumilla no sé qué. Oiga, lo importante es España. Aquí lo que resuelve los problemas del paro, de la seguridad social, de la crisis energética, de un posicionamiento en Europa y un posicionamiento en el mundo, es España, la idea de España. Hay que volver más a defender la idea de España, menos el localismo, que es mezquino y empobrecedor, y apostar más por la idea de España. No estoy haciéndole una enmienda a la totalidad al Estado de las Autonomías, en el que creo firmemente. No estoy haciendo un canto jacobino hacia la centralización, estoy haciendo una invocación a que creamos más en nuestro país y que creamos más en unas soluciones globales a las crisis que locales. A eso ha tenido mucho culpa los nacionalismos desleales y periféricos que representan los nacionalismos vasco y catalán, absolutamente insolidarios con el resto de los españoles, a pesar de que los españoles estamos siendo muy solidarios con ellos. La presentación en Ceuta será el próximo jueves. Viene a presentarlo a una ciudad en la que gobierna el PP, como hemos dicho, pero sin embargo un PP al que se le acusa de estar sostenido por el PSOE. ¿Qué opina de esa relación? Bueno, a mí eso no me parece mal. Es decir, a mí ya me gustaría que el señor Sánchez, en lugar de buscar los apoyos de los comunistas y de los independentistas y de los filoterroristas, hubiese buscado el apoyo del centro derecha. En Alemania, durante años y años, gobernó la Grosse Coalition, que era una coalición entre la CDU, que es lo que vendría a ser el PP en España, y las SPD, que es lo que vendría a ser en España el PSOE. Durante muchos años, la señora Merkel, creo que 16 años, llevó a Alemania por unos caminos estupendos con una gran coalición, la coalición de los dos partidos más importantes. El día que en España el Partido Socialista y el Partido Popular logren consensuar determinadas cosas como gobernar en algunos momentos juntos, créame que habremos solucionado muchos problemas en España. Es decir, el caso de Ceuta ojalá fuera extrapolable, si de verdad con eso se consigue. Hombre, si el acuerdo es solamente para hacer cosas malas, no. Pero si se consigue una gran alianza de los dos grandes partidos, una vez que se vota y que salen lo que sale, para sacar adelante al país de los atolladeros en los que se encuentra, a mí me parece muy bien. ¿Y cree que entonces sigue teniendo sentido el bipartidismo o que la fragmentación y un poco la multiplicidad de partidos, tanto por la izquierda como por la derecha, ya no tiene vuelta atrás? No, yo creo que el bipartidismo va a volver con fuerza, porque el bipartidismo se ha demostrado que era mucho más útil. Es decir, funcionaba mucho mejor España cuando lo que teníamos era el bipartidismo, con algunos pequeños grupos a derecha e izquierda, que en esta fragmentación de la denominada nueva política, que resultó ser un desastre. Tanto Podemos como Ciudadanos, que aparecieron en la política diciendo que iban a hacer cosas maravillosas, más transparentes, limpieza, etcétera, etcétera, y han sido todo lo contrario. Conozco pocas incoherencias mayores, sobre todo la de Podemos. Por lo que Podemos, entre lo que dice, entre lo que predica y lo que hace, hay un abismo sideral. Entonces, yo creo que el bipartidismo va a volver y va a volver con fuerza, y a mí me parece muy positivo. Yo lo que sí creo es que en algunos momentos, o bien el Partido Popular o bien el Partido Socialista, tienen que saber ceder en defensa del bien común, en defensa, vuelvo a decir, del interés general. Nunca se habla del bien común, y el bien común en realidad es el motor de la nobleza que tiene en sí misma la acción política, ¿no? Tú te dedicas a la política por ayudar a los demás, no te dedicas a la política para medrar. Es cierto que la inmensa mayoría de los que van a la política en estos tiempos van a medrar, pero sería muy bueno que se fuese inoculando en las jóvenes generaciones que en la política se va a servir a los demás un tiempo y que después hay que volver a la vida profesional de cada uno. Volviendo al caso de Ceuta, ¿no? Ceuta es una ciudad que además tiende a salir en los medios de comunicación solamente por temas muy concretos, ya sea inmigración o ya sea crisis política. Como director de medios nacionales, ¿por qué cree que Ceuta solo sale cuando pasa algo como pues, una invasión fronteriza o cuando pasan cosas tan concretas?
Es que es muy difícil ignorar el posicionamiento geoestratégico que tiene Ceuta y Melilla, ¿no? Son dos plazas históricas de España en el norte de África. Llevamos el vínculo con España es secular. Son dos plazas españolas clarísimamente, pero su posición geoestratégica bordeando la frontera con un país que también es estratégico para España, ¿no? Nuestra relación como es Marruecos, pues es inevitable que surjan por esas... Piense usted que Ceuta tiene mucho más protagonismo en los medios de comunicación que cualquier ciudad de su tamaño en España. Pues otras ciudades que tuviesen el mismo tamaño que Ceuta en España no tienen apenas protagonismo en la información nacional. ¿Por qué tiene protagonismo Ceuta? Pues básicamente y fundamentalmente por su posición geoestratégica, que efectivamente acoge todas esas crisis que sufrimos de inmigración. Claro, España tiene un problema y al mismo tiempo es una de sus grandes virtudes, que es su posicionamiento en el globo terráqueo. Nosotros estamos en la frontera con más diferencia de renta per cápita del mundo entero. Es decir, por ejemplo, entre México y Estados Unidos no hay la diferencia de renta per cápita que tiene España con Marruecos. O en cualquier otro lugar de Asia, o en cualquier otro lugar. Busque usted, coja el globo terráqueo y verá que en ningún lugar se da una circunstancia tan dramática que es la renta per cápita que hay del estrecho para abajo y de la renta per cápita que hay del estrecho para arriba, no solo para España, sino para lo que representa Europa. Y eso hace de Ceuta y de Melilla, pero sobre todo de Ceuta, por su cercanía al estrecho, hace de Ceuta una posición estratégica en todos los sentidos y ciertamente llena de explosión, ¿no? De posible explosión que vamos viviendo día tras día. Es inevitable que ese sea el protagonismo de Ceuta. Ya nos gustaría que fuese otro, pero en todo caso creo que Ceuta tiene otros muchos atractivos. Empieza ahora Fitur. Ceuta va a estar presente en la Feria Internacional de Turismo, que es la mayor feria de turismo del mundo. Y yo aconsejo a todos los españoles que puedan que visiten Ceuta porque tiene un enorme atractivo turístico y yo, desde luego, creo que a veces hay que hacer un gran esfuerzo de que el resto de los españoles viajen a Ceuta. Y lo digo en general también porque los españoles tenemos que viajar más por España. Porque cuando viajas por España te das cuenta que tenemos un país maravilloso, uno de los grandes países de la historia y uno de los grandes países de la humanidad. Y ya para concluir, ¿no?, esta entrevista, ¿qué diría, así, si lo tuviera que resumir, que le ha impulsado a escribir este libro y por qué deberíamos leerlo tanto periodistas como no periodistas, como ciudadanos? Sí. Bueno, a mí lo que yo quería era contar un poco mi experiencia. Después de 40 años de profesión, ya creo que voy por los 43, después de 40 años de profesión, pues hombre, uno tiene muchas experiencias vividas y a mí me gustaba reflexionar sobre el periodismo. Y no quería hacer un ajuste de cuentas como han hecho algunos colegas. Yo lo que hago en el libro es una autocrítica y la hago porque el periodismo me gusta mucho, porque ha sido mi vocación siempre y quiero que el periodismo sea cada vez mejor y que el periodismo en mi país sea un servicio también. El periodismo tiene que ser en gran parte servicio a la ciudadanía y entonces yo reflexiono sobre los errores, sobre los excesos que a lo mejor estamos cometiendo en el periodismo, pido que aprendamos a pedir perdón cuando nos equivocamos y hago reflexiones sobre una profesión que la considero fundamental en una sociedad libre y en una sociedad democrática, pero que tenemos mucho que mejorar, mucho que corregir. Y entonces esa era una reflexión que yo quería hacer. ¿Por qué creo que es interesante su lectura? Pues para los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, sin ningún género de dudas, y para el ciudadano normal, para de alguna manera entender muchas cosas que a veces les sorprenden cuando lee un periódico, cuando escucha una radio, cuando ve una televisión, ¿no? Que entienda que detrás de muchas decisiones pues se esconden situaciones complejas y presiones y muchos asuntos que yo creo que merece la pena que conozcan. Y después yo creo que mi experiencia con determinadas personas y cómo hicimos el periodismo en el día del 11M o en la crisis del Prestige
o cuando en la abdicación del rey, o en la moción de censura, o en el golpe catalán, todas esas cosas yo creo que pueden resultarle muy interesantes, y yo he intentado contarlas de la manera más amena posible, que es de una forma clara. Yo siempre digo que los periodistas tenemos una obligación, un mandato, una cortesía que tenemos que tener con los lectores, que es que seamos claros. Es decir, que no nos enroquemos ahí en expresiones oscuras, y yo he procurado hacer el libro desde ese criterio, ¿no? Claros y certeros, contar la verdad. Claro, efectivamente, que sean ciertos, etc. Muchas Así gracias es. por haber estado en Ceuta ahora y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Un fuerte abrazo, Patricia.